Buenas tardes, ¿cómo les va? Los saludamos formalmente. Aquí estamos comenzando esta semana completa de emisiones de los días contados, que va a terminar el mes de marzo. Y cuando nos encontremos el lunes que viene, vamos a estar ya en el mes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia de Santa Fe, ¿no? Ya estamos cada vez más cerca. Eso en algún punto genera alguna expectativa para soportar, para sobrellevar, para seguir en una situación en la que las cosas no vienen para nada bien y que, para colmo de males, hay algunas situaciones que van complicándose aún más y que hacen que uno esté a la expectativa de lo que pueda ocurrir desde el punto de vista también institucional, ¿no? Porque el día a día es complejo, porque hay situaciones que creo yo se van a ir complicando aún más a partir de que se vayan dilucidando algunas cuestiones que venían soterradas desde hace mucho tiempo, que se rompa el corset de, diría yo, de información, que emerja lo que está ocurriendo en algunos ámbitos, incluso en aquellos lugares donde presumiblemente la República está preservada, cuidada, con equidistancia, con virtudes republicanas, ¿no? con la división de poderes, con jueces independientes. Y eso me parece que es un elemento que vamos a tener que estar siguiendo con atención, porque mañana va a ir al Tribunal de Dolores, al Juzgado de Dolores, el fiscal Stornelli. Y Stornelli, ustedes saben, es una pieza clave, básica, en un armado jurídico-político, digo jurídico porque trabaja en tribunales, que tiene distintas aristas y que vale la pena ir explorándolas. En el caso de Stornelli, así como le contábamos la semana pasada, que su hijo trabaja en el área de desgrabaciones de las conversaciones o las pinchaduras telefónicas legales, ¿no? Autorizadas por la Corte Suprema de Justicia, y que al ingreso en la mesa de entrada está la pareja de Rafa Diceo, el jefe de la barra brava de Boca, cuando Stornelli además era el jefe de seguridad, cuando Macri era el presidente de Boca. Hay por ahí dando vuelta también algún familiar directo de Estiuso, el agente de los servicios de inteligencia. Se va completando el perfil de este funcionario con una información que creo yo contribuye a generar ese contexto, porque todos somos lo que hicieron de nosotros, como decía Sartre, ¿no? Lo que hacemos nosotros con lo que ya hicieron, nuestras circunstancias, nuestro contexto, nuestras amistades, nuestras relaciones. Y en ese sentido, separando bien, perfectamente, ¿no?, las responsabilidades de toda persona mayor de edad, de lo que haya hecho su papá, de lo que haga su hermano, hay igual un nivel de aceptación y de pertenencia que hace que, por ejemplo, cuando alguien elija un compañero o una compañera de la vida, eso ya no es sin beneficio inventario, uno elige. La primera esposa de Stornelli, que trabaja dentro del ámbito del Poder Judicial, es la hija del ex integrante de la dictadura militar, Yamil Reston, ministro del Interior de la más tenebrosa dictadura que soportó la Argentina. Después vamos a estar hablando de la fenomenal marcha de ayer. Y consiguió, Yamil Reston, ser declarado insano. Más allá de la insanía intrínseca de los genocidas, en este caso la insanía sirvió para no hacer frente a los delitos de lesa humanidad de los que se le iba a imputar como partícipe necesario de lo que fue el plan de exterminio de la dictadura militar. Después de eso, Stornelli se separa y hace pareja nuevamente con una mujer que también trabaja en el ámbito del Poder Judicial y que paralelamente tiene otro tipo de negocios que le permiten, por ejemplo, y esto está publicado ayer en El Cohete a la Luna, el sitio web de Horacio Berbisky, gastar más de 1 millón de pesos por mes en tarjeta de crédito en cosas, 1.300.000, porque la verdad que 1 millón de pesos es más, 300.000 es mucha plata, en cosas que le gustan, y armar negocios inmobiliarios de compra y demás en Miami, ¿no? Bueno, esas son las relaciones cercanas a Stornelli. Stornelli, que además tiene un auto que parece ser no hay que cruzarse delante, porque quien más quien menos tiene alguna infracción. Yo saqué el carnet hace un par de días, ya por vaya a ver qué número de vez, y tenía algún estacionamiento medido vencido, alguna salida por ansioso pisando la senda peatonal, siempre en la misma esquina, cuando voy para el diario después de salir los chicos de la escuela, pero hasta ahí. Ahora parece que Stornelli tiene conducción peligrosa, ¿no? Hay 18 infracciones en el auto que mañana lo va a llevar a los tribunales de Dolores. ¿Por qué? Porque mañana va a estar allí, de acuerdo a lo que ha dicho su abogado, en la tercera convocatoria. Y más de uno nos preguntamos, ¿y si mañana no va Stornelli? ¿Y si decide no ir? ¿Lo va a buscar la policía? ¿Va como cualquier hijo de vecino a ser requerido por las fuerzas de seguridad ante la convocatoria de un magistrado por tercera vez?
¿Entregará el celular que quiere que sea peritado el juez Ramos Padilla después de haber tenido 20 días para que algún amigo en las compañías telefónicas le limpie todo lo que le pueda limpiar, ¿no? Esto también es así. ¿Va a allanarse? ¿Va a haber una declaración? ¿O seguirá siendo todo una cuestión más vinculada a un protocolo, procedimientos? Porque también ha ido ahora a indagatoria un fiscal que reconoció haber tenido connivencia y compartir operaciones con D'Alessio, que es el que principalmente complica la figura o la posición del fiscal Stornelli. Eso va a ser mañana a las 12 del mediodía. Tengo para mí que va a ser algo breve, sin perjuicio de que probablemente en el transcurso de la conversación o de la presencia de Stornelli, que va a declarar testimonial, pueda pasar a ser indagatoria. Y ya el color es diferente, porque entre otras cosas, el jefe de los fiscales, el procurador interino Casal, que no tiene acuerdo todavía del Senado, va a tener que suspenderlo, si efectivamente cambia de testimonial a indagatoria. ¿Y qué puede pasar después de eso? La verdad que no lo sabemos. Va a ser muy interesante verlo, como que la Cámara de Mar del Plata ratificó la competencia del doctor Ramos Padilla, como que la Corte le autorizó 2 contratos y gastos y movilidad y un vehículo para que pueda llevar adelante su tarea judicial. Me da la sensación que esto que sabemos cómo empezó, no sabemos cómo va a terminar. Y no solo nosotros no lo sabemos, que sería lo de menos. No lo saben ni los que han participado de todas estas operaciones, ni el poder político que los ha sostenido. No obstante que haya ahora 30 diputados que firmaron una suerte de Vamos Stornelli, no creo que firmen Todos Somos Stornelli, ¿eh? Ya esas, Todos Somos Nisman, después lo que pasó con Nisman, no creo que todos seamos Stornelli, ¿no? Yo ni por 10 minutos ni de joda. Pero no creo que haya en el Poder Judicial, más allá de lo que es Comodoro Pi, con las distintas versiones de su nomenclatura, ¿no? Comodoro Pus, Inodoro Pi, o como usted lo quiera llamar, no creo que haya una marcha con Todos Somos Stornelli. Vamos a ver, mañana a las 12 ocurre esto. Antes de irnos a la pausa y de conversar después de ella con la precandidata, bueno, va a ser candidata porque van a pasar el piso necesario, pero no hay interna, de Ciudad Futura, Karen Tepp, decíamos, íbamos a hacer una referencia a lo que yo creo ha sido la más multitudinaria marcha vinculada al repudio a los 43 años del golpe de Estado. Yo me atrevo a decir que fui, no digo a todas, pero a casi todas, ¿no? Desde la recuperación de la democracia, 25 o 30 marchas. Me parece que esta fue más grande que la de los 40 años. La de los 40 años tuvo el marco emotivo de la llovizna, de una jornada gris, de la caída del sol. Tengo que decir 2 o 3 cosas. Primero, que más allá de lo extenso del trámite, para decirlo de algún modo, de la marcha, acto y show y demás, 6 horas o 7 horas, a los que ya tenemos algunos, bueno, ahí está Lila Forestelo, ¿no? Qué ejemplo, ¿no? Qué mujer extraordinaria. No se la quiso perder. Había sido anunciada la marcha, y yo lo conté aquí, ¿eh? Incluso cuando llegué ayer a la marcha pensaba, es la primera en que no habrá ninguna madre ni ninguna abuela, porque la biología ha hecho su trabajo, por decirlo de algún modo, y porque la que quedaba viva, que era Lila, estaba mal. Bueno, ella pidió que la lleven, y ahí estaba, ¿no? Y se vino abajo el teatro cuando apareció en silla de ruedas arriba del escenario. Qué bueno, ahí está el papá de Paula Perazzi, ¿no? Que también estuvo allí. Muchos sindicatos, yo le voy contando mientras vemos juntos, ¿no? Muchos jóvenes, estudiantes, los centros de estudiantes. Qué bueno que el canal dispuso que hubiera un dron para la transmisión, ¿no? Aun cuando no fuese en vivo, por lo menos tenemos esto ahora para poder compartirlos. Bueno, yo creo que fue la más multitudinaria. Y si no fue, es lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a discutir 80.000 o 100.000 personas. ¿Por qué digo este número cuando los organizadores en algún momento decían 60 o 70.000? Porque cuando yo me fui de la plaza, ya cansado y con dolor de espalda, producto de los años, había todavía gente que llegaba en las columnas que habían salido organizadas desde la plaza que está frente a lo que era el edificio viejo de la jefatura. Es decir, cuando yo me iba de la plaza a las 8:30 de la noche, perdón, del monumento, y subía por Pasaje Juramento y luego Santa Fe, estaban todavía por pasar todas las agrupaciones peronistas. Me crucé con Karen, ¿qué era? 8:20, Karen. En Córdoba y 25 de diciembre, venían ellos de frente. Detrás de ellos, a 15 minutos, venían
los muchachos de la JP, de la Cámpora, y detrás de ellos, a otros 10 o 15 minutos, venían los muchachos de Barrio de Pie, la corriente clasista y combativa, adelante de ellos venían los centros de estudiantes, o sea que en el ir y venir, porque ponele, llegaban de a 5.000 y nos íbamos de a 2.000, más los 20, 30, 70, 60 que había en la plaza, ha habido una movida de alrededor de 100.000 personas. Insisto, si en vez de 100.000 son 80.000, da igual, porque hay otro dato que para mí es altamente significativo y que creo que es la garantía para el futuro. La cantidad de jóvenes, pero jóvenes, cuando digo jóvenes estoy hablando de pibes de 15, 16, 17 años, otros más jóvenes, digo, más jóvenes que nosotros, entre 20 y 40 años, ese era el grueso, creo yo, de la convocatoria, entre 20 y 40 años, y después estábamos los de 40 para arriba y algunos mucho más arriba, como mi caso, y otros más arriba, incluso que el propio mío, que son los coetáneos, la generación diezmada, que son los que tienen más de 60 años, que iban con las pancartas de sus familiares, de sus compañeros de facultad, de sus amigos del trabajo, de sus compañeros de fábrica, con la presencia de los desaparecidos en los primeros 100 metros de la marcha, con los organismos, con los familiares, con Victorio Paulón, al que menciono porque me parece un ejemplo, Victorio, de vida completamente, de militancia, de persistencia, donde había candidatos de distintas fuerzas políticas, de casi todos los partidos. Usted se imaginará cuál no, y me parece que hacían bien en no estar, porque otra cosa que también hay que destacar es que no hubo ni el más mínimo episodio, no ya de violencia, por supuesto que no, ni siquiera, diría yo, de descortesía, si cabe el término, ¿no? Una pintada fuera de lugar, alguna palabra gruesa, algún entredicho con algún automovilista que querría pasar, nada de nada. Nada de nada, impecable operativo de tránsito, de Laguna, en buena hora, que van recuperando confianza y el reconocimiento de la gente. Realmente, aún con la contradicción que expone el tema convocante, una fiesta. Porque en un momento determinado los organizadores del escenario decían eso, ¿no? Hay que festejar la posibilidad de estar todos juntos, demostrar esta presencia, diría yo, este concurso fundamental en las calles, ¿no? Y creo que el detalle de los jóvenes, muchos centros de estudiantes organizados, además los jóvenes y además los jóvenes organizados, es altamente significativo. Decía que yo pensaba, yo era de los que creía con algún grado de preocupación y por qué no también de tristeza, que estas convocatorias, que estas movilizaciones envejecían con nosotros y que iba a llegar un momento en el que ya los jóvenes o los que no vivieron aquellos años o no los recibieron como relato inmediato en la recuperación de la democracia ya por los 80, iban a dejar de participar. Y me equivoqué y celebro ese error porque es cada vez más multitudinaria la presencia. Y esto tiene dos explicaciones, como mínimo. Por un lado, el rechazo y el repudio a la peor situación que vivió la historia argentina contemporánea, como fue la dictadura militar genocida instalada el 24 de marzo de 1976. Y lo otro es el contexto que vive hoy la República, en la situación que vive la mayoría de los argentinos, en la posibilidad de expresar congregados el rechazo a políticas que remiten a aquellos años. Y no estoy hablando de las libertades públicas, no estoy hablando del Estado de Derecho, estoy hablando de programas económicos, de actitudes selectivas, de segregación, de postergaciones, de humillaciones. Y creo que este tipo de convocatorias, aún sin proponérsela como tales, se terminan transformando en actos de la oposición. Pero no de la oposición al gobierno que está en este momento en turno. La oposición a un sistema, a un modelo, a un pensamiento político que posterga, que decíamos, que deja para otro momento, y vaya a saber si ese momento existe, los deseos y las necesidades de la mayoría de los argentinos. La verdad que estoy contento, lo tengo que decir sin ningún tipo de ambaje ni disimulo, de que la ciudad de Rosario haya sido en proporción la que más movilizó y participación tuvo de todas las ciudades del país, donde sumados los participantes han superado la cifra de millones de personas que querían decir presente, de decir nunca más y de pensar en el futuro. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, estamos conversando con Karen Tepp, candidata a concejal de Ciudad Futura. Ya venimos.
Bueno, muy bien, nos van apuntando algunos datos, ¿no?, de la marcha, de la convocatoria. La colega Sofía Alberti, que hace prensa para la CTA, me cuenta que la última organización salió de la plaza a las 7 de la tarde, ¿no? Y la primera había salido minutos antes de las 5. O sea que 2 horas de marcha ininterrumpidas por el circuito que se trazó y que estuvo bien pensado para poder serpentear un poco y poder juntar a la gente, ¿no? Bueno, Karen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo Ayer nos estás? cruzamos en 25 de diciembre, yo digo 25 de diciembre. 25 Juan de Manuel de diciembre, Rosas. sí, yo me reí cuando lo dijiste detrás de cámara. Eso es de viejo gorila, ¿no? Por el restaurador, pero bueno, en la calle Juan Manuel de Rosas y Córdoba. Y Córdoba. Sí, y después ustedes venían bajando y nosotros con mi familia ya pensábamos ir 8:15 de la noche. Así es, sí, bueno, sí. Y ustedes andaban por delante de las agrupaciones políticas. Quiero decir, en el sorteo me decía que a ustedes les tocó ir adelante, casi adelante de todos. De todas las organizaciones y después todos los demás políticas partidos. y después todos los otros partidos. Sí, fue impresionante. Yo creo que de los datos que vos dabas, de elementos de esta marcha multitudinaria, creo que también algo que explica esta movilización masiva de jóvenes, de pibes y pibas, digo, que están o arrancando la universidad o aún los centros de estudiantes secundarios. Sí. Creo que en eso hay un elemento también que tiene que ver con el movimiento feminista, digo, sí, y cómo ese nivel de politización chicas, sí, me parece que había más mujeres que varones, incluso en algunos momentos. Y pañuelo verde, y pañuelo violeta, y naranja, y júbilo, además. Y decía, por ahí es contradictorio algunas veces pensar que un acontecimiento como el que se conmemora, que es un golpe de Estado tremendo para la Argentina, pueda provocar una reacción de esa naturaleza, ¿no? Tan espontánea, tan abierta, tan viva, ¿no? Pero me parece un fenómeno. Creo que el mensaje también es que, más allá de que intentaron cortar los sueños de esa generación, no hicieron más que sembrarlos y multiplicarlos en las nuevas generaciones, que continuamos su lucha y que seguimos llevando su bandera, claramente en un contexto democrático que es mucho más favorable que en el que tocó vivir a la militancia de los 70. Pero creo que la marcha es recordar a esa militancia que lo dejó todo por ir tras los sueños de una patria mucho más justa, mucho más libre, mucho más igualitaria. Por eso creo que tiene esta característica, ¿no? Sí, a mí me hizo acordar incluso lo mejor de la política. Los momentos de la recuperación de la democracia en el 83, ¿no? El acto de Alfonsín en ese mismo lugar, con más gente, sí, pero desde esa época yo no recordaba tanta gente que fuera allí espontáneamente a participar en un acto claramente político, porque esto es lo otro, ¿no? Tampoco es una casualidad que la ciudad donde hay peor imagen del presidente o del gobierno presidencial es Rosario, y haya una respuesta de estas características a una convocatoria vinculada con el 24 de marzo, ¿no? Sí, creo que hay claramente una intencionalidad del gobierno de despolitizar a la sociedad, digo, de generarle esta apatía a la organización como forma o como instrumento para poder resolver los conflictos que existen en una sociedad. Por eso que la respuesta sea ocupando las calles de esta manera, es una respuesta contundente ante un gobierno que quiere tenernos encerrados en nuestras casas, mirando la televisión, quejosos y cruzados de brazos como que no se puede hacer nada. Y me parece que este clima también se traslada a la campaña política. Bueno, eso te iba a decir, ¿no? Hay un contexto en donde hay dos situaciones que evidentemente inciden, sobre todo en una campaña en la ciudad de Rosario, para cargos locales, la intendencia, en tu caso para la concejalía, en donde la situación económica atraviesa toda la discusión y es algo que excede las posibilidades de un concejal, donde el tema vinculado también a la inseguridad, para decirlo de algún modo, que a la vez se ve ahora contaminada por las operaciones que son a todas luces ya probadas de servicios de inteligencia para dañar la imagen de algún sector político, la campaña se largó y estamos ya en los tramos finales, 30 días, este es el momento de la determinación y de la elección del voto, ¿verdad? Sí, yo creo que la campaña, digo, uno se encuentra en la calle con mucha malestar y mucha bronca por la situación que se vive en el país, pero también en cierta medida un descontento muy grande con la clase política. Digo, un rechazo a quienes nos han llevado ante esta situación. Por eso creo que es importante esto del cara a cara que tenemos en la calle con los vecinos, con las vecinas, para poder mostrar que hay una opción distinta de concebir los asuntos públicos. Digo, creo que es válido el descontento que hoy tiene la gente con los dirigentes. Lo que tenemos que hacer, quienes defendemos la política, pero no esta política y la forma en la que se han llevado las cosas hasta
este momento es poder generar una alternativa, porque si no todo este descontento lo capitaliza la derecha, lo capitaliza los discursos más reaccionarios, digamos, que generan el odio como método, digamos, para poder conseguir una adhesión o una voluntad. Entonces ahí creo que nosotros, quienes defendemos la política como la mejor herramienta que tenemos para resolver los profundos conflictos y desigualdades que tiene la sociedad, tenemos que dejar de hacer las cosas como se venían haciendo. Por eso para nosotros tan importante como las propuestas que llevemos adelante, tanto en el Consejo como en la candidatura de Juan Monteverde a intendente, también es la forma, digamos, cómo construimos la política, con quiénes la construimos, con quiénes vamos a tomar las decisiones en caso de gobernar la ciudad de Rosario, y en ese marco fue que la semana pasada, quizás a diferencia de los otros espacios políticos que han hecho presentaciones de lista, nosotros decidimos que nuestro primer acto sea, nuestro acto público sea la firma de un compromiso de buen gobierno que tiene dos medidas concretas. Por un lado, que el intendente, en caso de ser electo, y todos sus funcionarios no cobren más de 4 salarios mínimos de lo que cobra un trabajador municipal en un salario básico. Esto es para poder reducir la brecha que muchas veces existe y que las democracias más representativas y más avanzadas en el mundo lo ponen como condición, porque no puede un intendente ganar 20 veces más que lo que cobra la compañera o el compañero que te recibe en mesa de entrada. Y por el otro lado, una medida concreta que creemos que es un mecanismo de democratización aún mayor, que es que podamos implementar el mecanismo de revocatoria para la Municipalidad de Rosario. Que en caso de que en 2 años quienes hayan elegido a Juan Monteverde como intendente sientan de que no ha llevado adelante las propuestas de gobierno que había asumido, puedan tener un mecanismo concreto para llamar a elecciones y destituirlo en caso de que sea necesario. Karen, Ciudad Futura tuvo una irrupción importantísima en el plano o en el mapa político rosarino cuando en su primera elección coloca 3 concejales. Así es. ¿Verdad? Después tuvo un retroceso en cuanto a la representatividad e incluso al caudal de votos, como consecuencia de un momento que podemos explicarlo, detenernos en eso o no, la ola amarilla, digamos, aparecía por todos lados. Ahora ustedes se enfrentan una nueva elección. ¿Con qué expectativas? ¿Con la de la primera vez? ¿Con la de consolidarse como un grupo parlamentario importante? O digo esto porque en su momento, cuando se empezó a charlar de un cuarto espacio, se pensaba que podían estar allí del Frade, que podían estar dentro de la interna del peronismo con Roberto Zuckerman, porque si uno suma los votos de Zuckerman y Juan, y la primera fuerza es esa. Si vos sumás lo de Irizar ahora con los de Hapkin, tienen más que Zuckerman solo, quiero decir. Y en algún momento habrá pensado Roy que si se repetía el escenario de hace un par de años atrás, él, más lo que le sumaba Vaso, podía ser él. Era la historia de los tercios que se daba en la ciudad de Rosario. Pero no existen más los tercios en la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario, digamos, claramente el escenario está abierto. Nosotros de los escenarios creemos que estamos en condiciones a ir por el batacazo del 2015, ahora en las elecciones ejecutivas. Los números que vos decís son así. Ninguna de las fuerzas políticas de hoy, de las 4 fuerzas políticas, ningún candidato solo tiene más de 22 o 23 puntos per se. No hay ninguno. Y sumando. Es decir, el fenómeno, ni hablar de Wiener o de Reutemann en su momento, no existe más eso. No existe más. No hay un candidato de 35 o 40 puntos. Hoy no lo hay. No lo tiene ningún espacio político. Por eso la elección está totalmente abierta y en ese escenario es donde nosotros vamos a ir a compartir nuestra propuesta, lo que ya hicimos, lo que queremos para Rosario, y creemos que en eso no hay ningún techo. Digo, nosotros no podemos olvidar que, a diferencia del resto de las fuerzas políticas, es la primera vez que nos presentamos para un cargo del Ejecutivo. Sí, no hay comparación con la anterior elección porque no hubo anterior elección. No hubo anterior elección. Es el debut para candidatura a intendente. Así es. Y a diferencia del resto de las fuerzas políticas, que quizás se presentan con la misma composición de espacios políticos, nosotros hemos logrado desde el 2015 a esta parte generar un espacio de confluencia con muchos frentes y espacios políticos que están más a la izquierda, si se quiere, de lo que puede ser el tablero del político tradicional, que a diferencia de otras elecciones donde hemos ido a competir, en esta elección vamos juntos. Por eso de que podamos llevar unas candidaturas de confluencia a las legislativas, tanto con Carlos del Frade para diputados y en mi caso en la ciudad de Rosario, apoyando la candidatura de Juan Monteverde, creemos que estamos en condiciones de poder ser una sorpresa electoral y que gran parte de ese descontento, digo, hay una fuerza política que gobernó hace 30 años, que hoy lo que uno ve en su campaña política son tratar de traer a la memoria del rosarino y la rosarina los triunfos políticos de otra era.
de la gestión de Wiener, pero que claramente no se ve una opción y un proyecto de futuro. Digo, hay un intento de mística de lo que pudo haber sido, pero no hay un proyecto hacia adelante. Un gobierno, una expresión política como la de Cambiemos, que ya ha demostrado, venía a ser el cambio y ha demostrado a nivel nacional la tormenta a la que nos llevó, y otro espacio político como es el peronismo, que yo creo que a lo largo de la historia en la ciudad de Rosario ha estado muy cómodo en el lugar de la oposición. Karen, ¿cómo es la lista, cómo está integrada la lista que vos encabezás para concejales en Rosario? Me acompaña Pedro Salinas, actual concejal por Ciudad Pitu, Futura, el Pitu Salinas. Porque vos decís Pedro Salinas, igual ¿Quién que será con, Pitu? con Pitu Claudio Salinas. Díaz, vos decís el Chocolate Díaz. No, el Pitu Salinas, y me acompaña Luz Olazagoitía, de Causa, del Frente Social y Popular. Luce también para quienes la conocen. Estamos muy contentos y contentas de poder, esto también se vivió ayer en la marcha, ¿no? De poder encontrarnos muchas militancias que por ahí estamos en los espacios de protesta, de acompañamiento a distintos espacios de resistencia en la ciudad, que hoy además podamos estar juntos y juntas ofreciendo una opción de gobierno nos llena de entusiasmo, y eso también se va a ver en las elecciones porque nunca antes había dado esta unión. Bueno, muy bien. Gracias por haber venido y probablemente volvamos a charlar. Pasadas las primarias, cuando ya se sepa quiénes encabezan, cómo quedan conformadas las listas en los otros sectores donde hay disputa, vamos a seguir charlando, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias a vos. A ustedes también, les agradecemos que nos hayan acompañado. Mañana vamos a tener una edición interesante porque a las 12, supuestamente, digo supuestamente porque con este hombre nunca se sabe, el fiscal Stornelli tendría que presentarse en el juzgado del doctor Ramos Padilla en Dolores. Eso por un lado. Por otro lado, y para cerrar con un tema vinculado a la provincia de Santa Fe, es probable que mañana, aún con el paro docente en curso, mañana y pasado, haya una reunión entre la gente del gobierno de la provincia y los docentes, el gremio ANSAFE. ¿Por qué decimos esto? Porque sería muy interesante dejar de amagar, dejar de azuzar, dejar de, entre comillas, no iba a decir amenazar, pero a lo mejor pongamos las cosas también nosotros con un manto, digamos, de liviandad, dejar de azuzar con que se van a descontar los días o que se van a frenar las titularizaciones. Todos sabemos que ni se van a descontar los días ni se van a frenar las titularizaciones, ¿no? Entonces, ¿para qué eso? No tiene sentido. Es mejor sentarse y charlar. Volvemos mañana a las 2 de la tarde. Hasta entonces.